A continuación, Entre la verdad y la amistad. Apto para todo público. Los menores deben estar con un adulto responsable. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí en el canal Cali TV, en su programa Entre la verdad y la amistad, porque yo entre la verdad y la amistad prefiero la verdad, porque es que sin verdad no hay amistad. Y además los sábados va el programa en Super Estéreos 87.9. Hoy hemos invitado a un amigo que ha hecho política, que está haciendo política y que va a continuar haciendo política. Se trata del doctor Michel Maya. Michel Maya, nacido en Santiago de Cali, con estudios en gerencia estratégica y políticas públicas, profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, maestría en gerencia y práctica del desarrollo en la Universidad de los Andes en Bogotá. Fue director de proyectos estratégicos de la cadena de droguerías y tiendas naturistas Interdrogas. Fue fundador del Partido Verde en el Valle del Cauca, columnista, analista político y docente. Bienvenido a su programa Entre la verdad y la amistad, doctor Michel Maya. Don Humberto, un gusto estar aquí. Muchas gracias. Pues me alegra mucho y empecemos por analizar lo que ha venido pasando, lo que se ha comentado en los medios de comunicación, de cuál ha sido su actitud con respecto a las aspiraciones políticas, qué decisiones ha tomado y cómo ve lo de la reforma que está cursando en el Congreso de la República. Esto para hacerle claridad a nuestros televidioyentes y empezar por la pregunta, diría yo, la más fuerte. ¿Va a ser Michel Maya candidato a la alcaldía o simplemente por el hecho de haber renunciado al partido, por todo lo que se comenta, entonces está impedido, no está impedido, va a ser por firmas? ¿Qué actitud asume en este momento el doctor Michel Maya, que aquí faltó que concejal de la ciudad? Doctor Michel Maya, entonces tiene usted los micrófonos de Cali TV para contarle a sus seguidores, a sus admiradores, a sus admiradoras, cuál es la decisión que ha tomado con respecto a la situación política que se está comentando con respecto a las posibilidades de ser candidato o no a la alcaldía de la ciudad de Cali. Bueno, don Humberto, arranquemos como por lo más general. Lo más general es que estamos en un momento supremamente complejo de la política colombiana y local, desinstitucionalizado. Los partidos políticos, todos, incluido el Verde, que me duele en el alma porque cuando nació la Ola Verde éramos 5 personajes, 5 recorriendo el suroccidente colombiano, y después se volvió el fenómeno que fue, y es el partido que es hoy, un partido que ha crecido, pero todos los partidos están profundamente desinstitucionalizados y con una crisis de coherencia a la berraca. Cuando digo crisis de coherencia, esto le molesta mucho a Claudia López, por ejemplo. Le decía, mira, no tiene sentido que el partido que recogió más de 4 millones de firmas para impulsar una consulta popular anticorrupción, que logró finalmente esta consulta que más de 11 millones de personas la votaran, tenga como presidente del partido un personaje con 12 procesos en la Corte Suprema de Justicia, en la sala penal. Estoy hablando de Jorge Iván Ospina, entre ellos varios en investigación por detrimento patrimonial. Entonces, esta crisis de institucionalidad y de coherencia me llevó finalmente a renunciar al partido. Y renuncié al partido, entre muchas otras razones, por temor a que la aspiración a la alcaldía de Jorge Iván Ospina me torpedeara la posibilidad de aspirar a la alcaldía. En ese sentido, legalmente renunciamos el 25 de junio del presente año para no quedar inhabilitados, de acuerdo a la normatividad vigente, ¿no? Ahora hay una reforma política en curso, un acto legislativo que podría cambiar las normas, pero hoy estamos en eso. Es decir, la norma vigente me pedía un año antes del primer día de inscripciones, así fue, renunciamos para poder aspirar por cualquier otro partido o por firmas. En principio, la idea es aspirar por firmas. ¿Por qué no por otro partido? Pues por lo mismo que hemos dicho. ¿Por cuál?
¿sí? El Partido Conservador está desbaratado, el Partido Liberal por dentro es un desastre, el Partido de la U es un partido de gobierno que en un gobierno apoya la paz, en otro gobierno apoya estar en contra de ella. El Centro Democrático, yo no soy uribista, en el Polo Democrático no me sentiría cómodo, a pesar de que tengo grandes amigos en el Polo. Entonces es muy difícil escoger para dónde, ¿no? Cambio radical en ese desorden que están internamente, ya no le hacen caso a Germán Vargas Lleras, están por su cuenta, en fin. En ese sentido, creo que lo que Cali necesita para aterrizar en lo local es un movimiento cívico, independiente, alternativo, pero no con el discurso tradicional donde se presenta una gente como cívica, independiente y después uno se da cuenta que está acompañado de todos los políticos tradicionales. No, algo que sea capaz de unir a la gente. Yo creo que si algo estamos sufriendo hoy en Cali es un profundo fraccionamiento, la ciudad está dividida totalmente. Los políticos por un lado, la academia por otro, los empresarios por un lado, los ricos por un lado, los pobres por otro, los del oriente, los de la ladera, los del norte, los del sur, los que viven en Valle Lili, en fin, Cali es una ciudad profundamente fraccionada y creo que es momento de plantearle a la ciudad la necesidad de encontrar un mecanismo que nos permita reencontrarnos y escribir una historia conjunta. A mí me encanta la propuesta que tenía Álvaro Gómez. Nosotros necesitamos un acuerdo sobre lo fundamental. Propuesta que paradójicamente en la campaña presidencial era Gustavo Petro el que la agitaba, ¿no? Pero yo creo que en Cali necesitamos un acuerdo sobre lo fundamental. Ponernos de acuerdo en unas cosas mínimas, básicas, y que sobre esas nos encontremos todos, clase política, empresarial, académica, grupos sociales, grupos económicos, todos seamos capaces de encontrarnos para sacar esta vaina adelante. A ver, Michel, usted me motiva a varios comentarios. Uno, primero, ese Michel que han escuchado ustedes, es el Michel que he admirado con respecto a su carácter. Lo escuché porque me invitaron a una reunión cuando vino el doctor Fajardo y lo escuché decirle al doctor Fajardo claramente las cosas y de frente, ahí, delante de la comunidad, lo que él pensaba, lo que él ha comentado respecto del posible candidato también Jorge Iván Ospina, de manera que yo resalto eso. Y lo que está planteando me acuerda mi actividad política, cuando yo también me rebeldicé y creé el Movimiento de Acción Social. Y con Henry Holguín, liberal, y Humberto Pava, conservador, pues hicimos un movimiento para llegar a la alcaldía. Lamentablemente no teníamos la infraestructura, el movimiento, para defender el triunfo que creo que tuvimos con Henry Holguín a la alcaldía y bueno, en la registraduría pasó lo que pasó. Sin embargo, elegimos 5 concejales, ganó el doctor Carlos Holmes, hoy canciller de la República, la alcaldía, la primera alcaldía por elección popular. Pero es lo que está convocando Michel Maya, diciendo hay que buscar la forma de hacer un movimiento cívico, de ponernos a hacer un acuerdo sobre lo fundamental, como lo dijo Álvaro Gómez, y que también lo he resaltado con respecto a lo que ha afirmado Michel Maya hoy, que es el que recuperó, diría yo, ideológicamente el acuerdo sobre lo fundamental, fue Petro, que hablaba de esa situación. Entonces, eso me parece interesante, pero ¿cómo va a ser entonces? ¿Cuál es la explicación si la reforma va, de acuerdo a cómo va siendo manejada, decir que tienen que renunciar 2 años antes? Esto para la explicación que están clamando y pidiendo sus seguidores. Bueno, yo creo que frente a la actual reforma todavía hay un camino largo, ¿no? En los correos políticos dicen que sí, que el presidente está decidido a sacarla antes de las próximas elecciones, es decir, las de octubre del 2019. Por lo tanto, para que todo entrara en vigencia, siendo un acto legislativo, tendrían que dejar todo listo y aprobado antes del 25 de junio del próximo año, del 2019. Yo técnicamente no creo que alcance, ¿sí? Es un debate muy profundo, apenas van en la primera parte. Y esta reforma de alguna manera tiene unos elementos positivos, pero tiene otros elementos que lo que hace es cerrar la puerta, ¿no? Amarrar que los actuales partidos y quienes gobiernan los actuales partidos, porque ni siquiera son los partidos, quienes gobiernan actualmente los partidos políticos sean quienes sigan definiendo todo. Hay cosas deseables, como por ejemplo que los partidos decidan sus candidatos a través de un mecanismo democrático interno, sean consultas populares o sean convenciones internas, eso es sano. Hoy no se da, hoy es el bolígrafo. Hoy en el Partido Liberal el señor César Gaviria define qué se hace y punto. Hoy en el Partido Verde, por ejemplo, donde yo milité,
No hay reglas claras. En lo local decidimos algo y de pronto en lo nacional alguien con el bolígrafo cambia el orden de las cosas. Lo mismo pasa en el Partido Conservador. En ese sentido, yo espero que esta reforma no alcance a ser aprobada, no creo que los tiempos den, pero si llegase a pasar, creo que tiene que haber cierta seguridad jurídica porque no nos pueden aplicar normas que se aprobaron después de hechos ya ciertos. Me explico, si yo renuncié al partido bajo la normatividad que indica que con un año antes es suficiente para poder aspirar por otro partido o recoger firmas, a mí no me pueden aplicar legalmente una normatividad nueva que se aprobó después de eso. Y bueno, y si no, tendremos que dar la pelea jurídica y tendremos que llevarlo esto a la Corte Constitucional y tratar de defender nuestros derechos de poder elegir y ser elegidos. El hecho de haber estado en el Senado me da a usted la oportunidad de decir, es que las leyes no se pueden aprobar con retroactividad. Es decir, lo que acaba de explicar el doctor Michel Maya, que esa ley, si pasa realmente, si alcanza a cubrir los 9 debates que se requieren para autorizar esta ley, pues no se puede aplicar con retroactividad, se aplicará desde el momento en que se apruebe y hacia el futuro. Es decir, que los que aspiren deben hacerlo ya y cumpliendo las normas actuales. Ya después esa norma aplicará para, pues si la van a aplicar para las siguientes elecciones, tendrá que aplicársela a los que no se hayan inscrito realmente con las normas vigentes. Eso es lo que yo pienso respecto a esa situación. Y como candidato, Michel, ¿qué está pensando entonces por firmas, por un partido, en las circunstancias que estamos? Sin tener en cuenta la reforma, porque... Sí, claro. No, por firmas. Porque de alguna manera creo que las firmas nos permiten unirnos, que sean muchos, de muchos sectores. De hecho, les quiero contar algo. Hemos estado trabajando con organizaciones de distintos sectores, de distintos orígenes políticos, sociales e inclusive religiosos, hay que decirlo, para ver si somos capaces de conformar lo que ustedes tuvieron en algún momento, una lista por firmas al Consejo, una lista independiente que permita que otras personas lleguen a la Junta Directiva. Eso en primera instancia. ¿Por qué? Porque va a estar, hay una oportunidad, hay un electorado que se viene expresando de manera consecutiva, que está diciendo queremos algo diferente. Entonces queremos hacer una lista por firmas al Consejo, que aspiramos que en el peor de los casos, quiero ser muy aterrizado, logre al menos un concejal. Pero si hacemos la tarea bien hecha, y si esto lo acompañamos de una buena candidatura a la alcaldía, eso podría pasar de 1 a 3, o de pronto, ¿por qué no soñar hasta con 5 concejales? Para 5 concejales tendría que ser una lista de más o menos 5 por 3, 15, 150.000 votos. Que eso uno diría, uy, eso es impensable. Bueno, yo les quiero dar un dato. La Consulta Popular Anticorrupción, sin tener nada distinto a jóvenes, organizaciones sociales y cívicas agitando el tema, logró que 600.000 personas en Cali salieran a votar. No estoy diciendo que estas 600.000 personas van a votar por nosotros, no. Lo que estoy diciendo es que hay un electorado que está diciendo que quiere algo distinto y ahí hay una oportunidad de poderle presentar. Y esto lo quiero conectar a la alcaldía. Yo le he propuesto a Alejandro Eder, a Roberto Rodríguez del Centro Democrático, a Ricardo Cobo, le propuse también al mismo Oweimar Delgado, que ha estado sonando también para la alcaldía. Dios nos ampare y nos favorezca. A Danis Rentería, que fue concejal, a Uriel Rojas, que también fue concejal, a Alexander Durán, que todavía no ha renunciado, secretario de Salud, pero que dicen que va a aspirar, a María Piedad Velasco, que también dice que va a aspirar. A todos les he dicho en distintos momentos, miren, ¿por qué no pensamos en un mecanismo que nos permita encontrarnos? Salgamos a competir. Pero ¿por qué no hacemos un mecanismo que en esa competencia definamos finalmente una gran candidatura, en un mecanismo mixto, un mecanismo donde tengamos, por ejemplo, un pedazo que sea encuesta, un pedazo que sea una votación popular, un pedazo que sea, por ejemplo, un cuerpo colegiado de electores que defina de acuerdo a ciertos perfiles, un grupo de académicos y que esa sumatoria nos permita definir quién sería el candidato? ¿Pensando en qué? En que si logramos unificar a la ciudad en torno a un proyecto de ciudad, donde nos atrevamos a construirlo, yo creo que Cali podría salir de este atraso de más de 20 años, con esas alcaldías que dan tumbos, que no representan a toda la ciudad, que venden una gran esperanza, pero que terminan agenciando proyectos de unos sectores específicos y que terminan siendo muy dañinos para Cali.
ese es un sueño y obviamente cuando una persona está preocupada realmente por la situación de la ciudad, y me estoy refiriendo claramente, doctor Mitchell, que veo que su preocupación es real, es política además, pero el egoísmo político que se vive cuando alguien dice yo aspiro a ser candidato a la alcaldía, ¿usted cree que es posible manejarlo realmente? Manejarlo no por una persona, sino motivar a las personas que piensen en ciudad y que se pongan de acuerdo. A mí me tocó rebeldizarme en el Partido Conservador cuando el Movimiento de Acción Social, y me rebeldicé y obviamente les he dicho a los políticos, mire, el hecho de yo no tener que gastar toda la plata que se gasta hoy en política es por este microfonito, es por tener el medio de comunicación. Ahí hablaba Henry Holguín a la 1 de la tarde en el programa La Hora de la Verdad, nombre que además lo tomaron en Bogotá y que bueno, lo maneja otra persona. Entonces, eso nos llevó a que la gente se enterara realmente lo que hacíamos, lo que yo hacía como concejal, obviamente lo transmitía. Entonces la gestión que hacía en ese nacimiento llamado Distrito de Agua Blanca en esa época, hoy el sector oriental de la ciudad, petición hecha por nuestro amigo Jason Aristizábal, pues esa zona pues tuvo la suerte, diría yo, de que hice de mensajero realmente de ellos cuando no tenían energía, entonces buscaba que le instalaran un contador. No tenían agua y entonces utilizábamos el sistema del collarín cobrándoselo a la comunidad. Cuando no tenían transporte, pues arreglamos las vías y conseguimos con el secretario de tránsito de aquella época, Humberto Bejarano, que llevara el azul plateada, la primera ruta allá a La Casona. Bueno, entonces esto convence a la comunidad cuando hay alguien interesado realmente en solucionarle sus problemas. Entonces eso que está planteando Mitchell Maya me parece que no es una utopía, es un sueño y hay que arrancar los proyectos, hay que dar el primer paso para poder lograrlos. No sé si se logre con estos candidatos en donde, pues, repito, existe la egolatría, yo tengo que ser, entonces manejar eso no es fácil. No sé si de pronto, en el caso Mitchell, para decirle claramente, ¿usted estaría dispuesto a que en esa gama de candidatos que usted ha nombrado, entonces no fuera usted, sino que fuera otro? Me voy a contar algo. Yo creo que precisamente el tema central de la política es ese, es el sueño, la posibilidad de pensar que esto puede cambiar, ¿sí? Que muchas veces, no es que ustedes están locos, eso es imposible. Claro, pues, los políticos, no los politiqueros, los políticos lo que buscamos es eso, es ver cómo empujamos la rueda en otro sentido. Es el sueño de tirar la estrella bien adelante. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no atrevernos? Que si en un mecanismo de estos, y cuando, miren, esa lista que yo di es una lista bien variopinta, impensable. De hecho, el día que me senté con Alejandro Eder, le dije, mire, le voy a proponer algo impensable. Unámonos con gente que usted creería que nunca nos podemos unir. Entonces, se quedó como, no, charlemos, pero es que no, pero es que los políticos, pero es que, pero si usted tiene apoyo de políticos, si Rodrigo Guerrero está ahí tratando de cuadrar a los concejales y demás, el tema no es satanizar ningún sector, el tema es que seamos capaces de trabajarlo en conjunto. Y si llegase a pasar que yo no soy el beneficiado por el mecanismo, pues no hay ningún problema. Si ese es el acuerdo, si ese es el compromiso al que llegamos, pensando en la ciudad, yo no tengo ningún problema. Eso no quiere decir que yo no esté aspirando. Eso no quiere decir que me estoy corriendo o que me estoy bajando por las orejas, como dice el cuento. No, no, no. Lo que quiero decir es que tenemos que pensar más allá. Ahora, yo tengo la convicción que si hacemos un mecanismo de este tipo, creo que en Francalit tenemos ventajas para demostrar a la ciudadanía que la ciudadanía nos prefiera, ¿no? Y me llama mucho la atención, miren, yo soy hijo de la Ola Verde. Cuando comenzamos a recorrer las ciudades de Colombia, las calles Cuarantanas, Peñalosa y Lucho, que no se podían ni ver, ¿no? Porque las diferencias entre ellos eran muy, muy fuertes, ¿sí? Y comenzamos a recorrer las calles, nos dimos cuenta, oiga, esta vaina funciona y es posible superar las diferencias. Y se creó la Ola Verde, que con nada se le compitió en su momento al presidente Santos, que era el candidato del presidente Uribe en su momento, ¿no? Después hicimos parte también del proceso en la consulta que la ganó Enrique Peñalosa. Después, ahora,
con Sergio Fajardo, y vimos también el resultado positivo de la consulta de Gustavo Petro y el resultado positivo de la consulta del Centro Democrático. Entonces, el país está buscando mecanismos para que se pongan de acuerdo, para que nos pongamos de acuerdo. Entonces, yo creo que esto puede funcionar. Si el candidato no soy yo, no hay ningún problema, siempre y cuando las reglas sean claras. Y en Francalit, la gente elija adecuadamente. Y yo creo que eso nos podría ayudar a volver a tejer, a encontrarnos como ciudad. Porque, de nuevo, yo creo que el gran problema de Cali es un problema de fraccionamiento. Esto es una ciudad profundamente dividida. Sí, además diría yo, bueno, en esto de la aplicación de la justicia, que es lo que reclama la gente, la mala administración, y lo digo crudamente, con toda la responsabilidad por haber ayudado a elegir a Maurice Armitage, la mala administración de Maurice Armitage dedicado simplemente a manipular la mesa directiva, o él manipulado por Guerrero, para cuadrar y darle la mermelada al Consejo. Toda esa situación, ¿qué planteamientos haría usted para poder manejar ese grupo que unos están en el Consejo, ya tienen la experiencia del Consejo, saben, como lo sé yo como periodista, teniendo la experiencia de haber estado allí, como digo yo, conociendo el almendrón por dentro, ¿qué manejo insinuaría usted con respecto a esa situación con la administración que le va a imponer a usted unas reglas, unas normas que usted ya lo está manifestando, que Guerrero está manipulando? ¿Cuáles concejales respaldarían al candidato de ellos? Yo creo, si entiendo la pregunta es, ¿cómo se puede manejar el Consejo para tener un buen gobierno? Sí, ¿cuál sería usted, ya colocando lo que lo escogió la comunidad de Cali como el alcalde de la ciudad, ese manejo de la mermelada, todo eso que se critica, ¿usted también cambiaría como cambió el señor Maurice Armitage en lo que proponía, y que uno quedó convencido que siendo un administrador de empresas llegaría a administrar de otra manera, pero no, se dedicó a aceptar que la mermelada se repartiera como usted lo sabe? Y si lo chuzo más, diría yo, pues Michel sabe cómo es la cosa y tendría que contar realmente. Sí, el Consejo se está manejando así, y entonces los concejales dicen, le respaldamos al señor Eder, condicionado a que la obra a Jamundí, entonces eso, el famoso porcentaje, pues se reparta para los concejales, y lo acepta el señor Armitage. Entonces esa situación es muy delicada, y más como periodista tener que decirlo, que el manejo ha sido vulgar, el manejo ha sido definitivamente que no tenemos entes de control. Entonces tendría que decirle, Michel, entonces si usted llega a la alcaldía, ¿cómo se va a escoger el contralor? ¿Cómo se va a hacer la verdadera auditoría a las funciones que tiene cada uno de los secretarios? Porque aquí no es simplemente que entonces el culpable es el alcalde. Miremos a ver, como hemos hecho las denuncias con documento en mano, de lo que está pasando en Catastro, de lo que está pasando en las empresas municipales, de lo que está pasando en la Secretaría de Educación, etcétera. Entonces, ¿cómo haría Michel Maya? ¿Qué planteamiento le hace a sus posibles electores de la ciudad de Cali a través de el canal Cali TV y de Super Estéreos 87.9? Bueno, varias cosas. Primero hay que hacer una previa, ¿no? Como en el billar, hay una previa. Cuando se llega a la alcaldía y se ha comprado el Consejo, resulta que durante los 4 años vas a tener que seguir comprando el Consejo, ¿sí? Que fue lo que le pasó en su momento a Maurice Armitage. Él compró el Consejo y él pensó como empresario que ya al comprarlo suficiente. No, es que esto no es una transacción de una. Si usted compra el Consejo, usted lo que le está diciendo, con este señor vamos a poderlo seguir haciendo durante los 4 años. Y por eso Maurice llega totalmente entregado. O sea, nos vendieron la idea de un alcalde independiente, pero nunca ha sido independiente. Sin la votación de la coalición mayoritaria del Consejo, Maurice Armitage no le hubiese podido ganar a Roberto Ortiz. Esa es la realidad. Y en ese sentido, él llegó amarrado y sigue amarrado al Consejo Municipal. De hecho, el Consejo es el que lo domina, a pesar de su estilo bravucón a ratos y demás. La verdad es que es el Consejo el que lo domina, y por lo tanto hay una relación
poco saludable para la ciudad. Por eso el Consejo no hace el control político que debería hacer. Claro, hay excepciones. No podemos decir lo mismo, por ejemplo, del concejal del Mira, de Juan Carlos Olaya, que es un tipo muy serio, de Patricia Molina, que es una batalladora también del Polo Democrático y da grandes peleas. Pero en general la mayoría del Consejo está en ese contubernio, no pasa nada. Esto puede ser distinto. ¿Cómo puede ser distinto? Puede ser distinto si las reglas de juego de quien administra plantean otros esquemas. Por eso, si nosotros logramos una gran coalición, por ejemplo, y logramos que una lista de gente nueva e independiente llegue al Consejo, ahí podemos comenzar ya a cambiar las reglas del juego. Segundo, ojo que aquí hay algo muy positivo. Siendo Cali distrito, los concejales ya tienen salario. Actualmente los concejales no tienen salario, ganan por honorarios y en promedio mal contado, se termina sumando 3,5 millones mensuales, mal contado un mes con otro, ¿no? Porque no todos los meses sesionan, por lo tanto no tienen ingresos. Siendo distrito, el salario promedio de los concejales va a pasar de 3,5 millones a 12 millones de pesos. A mí que me diga un concejal que con 12 millones de pesos no le alcanza para vivir, ese ya es un ladrón abierto. ¿Sí me explico? Ya eso es un descaro. Alguien con 12 millones de pesos mensuales puede vivir perfectamente, además va a tener su unidad de apoyo normativo. Entonces esa relación dañina muchas veces se puede cambiar si las reglas están sobre la mesa. Yo por eso hablo de una gran coalición. Creo además también que, y esto lo he visto en muchas ciudades y gobiernos donde hemos tenido la oportunidad como consultor de apoyar el ejercicio, y es que dependiendo del estilo de gobierno del mandatario, así mismo es la relación con el Consejo, con el Congreso o con la Asamblea. Es decir, si el alcalde, el gobernador o el presidente tiene un esquema distinto, puede funcionar. Yo prefiero las coaliciones abiertas, coaliciones donde los partidos tengan participación clara, donde todo el mundo sepa, ese secretario es de tal partido. Por lo tanto, ese secretario le tiene que rendir cuentas al partido, al gobierno y a la ciudadanía, pero todo el mundo sabe quién es. ¿Sí está claro? Para que todos sepamos quién es y cómo está trabajando. Pero cuando todo se maneja bajo la mesa, entonces no sabemos que el subsecretario de infraestructura es de fulanito de tal. No sabemos que es que el subsecretario de tal entidad, el de tránsito, trabaja para tal. Es que el de vivienda trabaja para el actual presidente del Consejo. No, es que como nadie sabe eso, no hay ojos fiscalizadores. Y la coalición no es una coalición sobre la mesa que podamos controlar y que podamos ver efectivamente qué se hace con los recursos, sino que terminamos después por allá escuchando, no, es que en el PAE, que nos ganamos un gran premio, resulta que el que se gana los contratos son tales fundaciones, que las fundaciones trabajan con fulanito, talanito y perecejito, y que perecejito de ahí sacó la plata para ser senador, ¿no? Entonces todas esas cosas cuando se hacen por debajo de la mesa, creo que ahí es cuando se termina permitiendo estos manejos que termina siendo dañino. El daño no es que existan participaciones políticas, porque es un ejercicio político. Hay una pelea por llegar al poder, por ejercer el poder. Eso es lo legítimo. Lo que tenemos que lograr es que ese ejercicio del poder sea a partir de una visión conjunta, de unas reglas del juego claras, donde se coloquen unos límites y donde exista una fiscalización que no permita la corrupción rapaz que tenemos hoy. Pues con esos planteamientos y llegando a la primer media hora del programa, pues tengo que decirle, en esta siguiente media hora tocaremos el tema de lo que usted ha dicho, como distrito. ¿Ya tiene usted pensado cómo va a ser Cali como distrito si llegase usted a ser el alcalde de la ciudad? Hagamos la pausa y ya regresamos. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla chicharrona? Partida en 2. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de Cali. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión. Soy víctima del conflicto armado. Y más que ayuda, lo que busco es tener estudio y una formación para el trabajo adecuada y así conseguir todo lo que necesito.
por mis propios medios. Ruta de empleo para la reparación de víctimas del conflicto armado. Una iniciativa que busca disminuir el desempleo y continuar con la construcción de una paz estable y duradera. Gobierno de Colombia, Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque todavía no tienes TDT. Olvídate de las facturas y empieza a ver televisión con la mejor calidad. TDT es la señal de televisión gratuita con programas en alta definición. Conectarse es tan fácil que lo puedes hacer tú mismo. Consigue un kit TDT en cualquier almacén de cadena y conéctalo a tu televisor. TDT, la señal de televisión gratuita. Arrebatarle a un niño su niñez y su futuro poniéndolo a trabajar es un delito. Le conviene informarse. Línea celular gratuita 120. Gobierno de Colombia. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Continuamos en su programa Entre la Verdad y la Amistad con el candidato a la alcaldía Michel Maya, o precandidato, no, yo creo que decirle candidato porque está resuelto, renunció a su partido y está resuelto a recoger las firmas y a inscribirse como candidato. Es la posición del doctor Michel Maya. ¿Cómo visualiza usted, de acuerdo a lo que usted ha planteado, en donde ilusiona a mucha gente diciendo, uy, ¿cómo así que como concejal me voy a ganar 12 millones de pesos? Entonces habrá líderes en los barrios y ediles que van a aspirar a llegar al Consejo. ¿Cómo visualiza usted a Cali Distrito Especial? Bueno, hay dos cambios, ¿no? Uno es cambio de salario de los concejales, ¿no? Es que ya van a tener salario. Segundo, por ser distrito pasamos de tener comunas a tener localidades. Todavía no se sabe cuántas están en ese estudio. La alcaldía de Mauricio Armita tiene la responsabilidad de presentar la propuesta de cuántas localidades van a ser finalmente. Tienen al frente un personaje que tuve la oportunidad de conocer en la universidad, en el Externado de Colombia, Alejandro Becker, que es el que está haciendo el estudio, que técnicamente es un tipo muy serio. Yo creo que ahí puede pasar algo positivo. Y esto lo digo porque vamos a pasar de tener ediles por comuna a tener ediles por localidad. Y probablemente van a ser 5 o 6 localidades o 7 las que definan. Vamos a tener ediles por localidad y los ediles van a tener salario también. Vamos a tener menos ediles de los que tenemos hoy, pero vamos a tener ediles con salario en unos territorios mucho más amplios que serían las localidades. Yo creo que eso también nos va a ayudar a mejorar el nivel de la democracia. Además vamos a tener alcaldes locales, ¿no? Que va a ser también un espacio de interlocución donde los alcaldes locales van a poder ejecutar hasta, ojo con esta palabra, hasta el 10% de los recursos de libre destinación del municipio. Ya no son muchos. Eso nos suma más de 40 millones de pesos dividido entre las 5 o 7 localidades para que la gente dice, oh, se va a ejecutar un montón de plata. No es cierto. ¿Sí? Eso no va a ser más de 40 millones de pesos dividido entre todas las localidades, pero va a ser un mecanismo donde cambiando los CALIs por localidades vamos a poder mejorar un poquito. Ahora bien, Cali como distrito... Pero ahí va a aumentar la nómina en términos generales. Necesariamente. Mucho. Necesariamente. La nómina va a cambiar. Cada localidad va a tener también... Claro, su equipo. Su equipo. Su alcalde local va a tener su jurídico, van a tener que tener su persona encargado de temas administrativos, una especie de secretaría general. Por más pequeña que sea la nómina, vamos a tener una nómina más grande de la que tenemos hoy, ¿no? Alguien podría pensar, no, pero si unimos los CALIs en las localidades, ¿realmente no va a crecer la nómina? No, porque los salarios van a ser más altos. ¿Sí? De hecho, si ustedes me preguntan, yo creo que la gran oportunidad que tenemos nosotros de Cali como distrito, que ya es una ley,
ya el gobierno lo sancionó, ya es un hecho, tenemos un plazo específico para convertir la ciudad en distrito, que es en lo que está la alcaldía de Mauricio Armitage. Yo creo que la gran oportunidad es que comencemos a discutir cuál es el modelo de ciudad que queremos. ¿En qué sentido? Cali no necesitaba ser distrito, y esto lo he discutido inclusive con el ponente de la ley, con el doctor Heriberto Zanabria, que ahora está en el Consejo Nacional Electoral. Cali no necesitaba ser distrito, lo que nosotros necesitamos es un área metropolitana. Lo que nosotros necesitamos es un gobierno conjunto con las ciudades con las que tenemos una conurbación de facto. ¿Qué es una conurbación? Una unión de ciudades. Nosotros ya no tenemos diferencia con Jamundí. Pasa lo mismo con Candelaria, con Palmira, con Yumbo, con varias ciudades del norte del Cauca. Solamente para colocarles un ejemplo, Cali lo que debería tener es un área metropolitana que nos permita planear conjuntamente la ciudad, movilidad, obras públicas, servicios públicos, los temas de infraestructura. Hoy el sur de Cali es un dolor de cabeza, pero no solamente por el sur de Cali, es también por lo que pasa con Jamundí. Hoy ir a Candelaria, ida y vuelta, por ejemplo, es un dolor de cabeza. ¿Pero es por qué? Porque hay mucho caleño viviendo en Candelaria, hay muchas personas de Candelaria que trabajan en Cali, hay muchas personas de Yumbo que trabajan en Cali, hay muchos caleños que trabajan en Yumbo. Lo mismo pasa con Jamundí. Existe una conurbación de facto y como no planeamos en conjunto, cada alcalde está pensando en su pedacito. Resulta que tenemos unos grandes problemas de planeación, donde la infraestructura de la ciudad no da abasto. Ni la infraestructura física, estoy hablando de vías, puentes y demás, ni la infraestructura de servicios públicos, ni la de movilidad. Entonces yo creo que la gran oportunidad que tenemos con Cali Distrito es que comencemos a pensar, liderar un área metropolitana para planear mejor el desarrollo de la ciudad. ¿Usted cree que quien aspire a la alcaldía y no logre la votación para ser alcalde, quede en el Consejo? ¿Le parece bien? Ese es un planteamiento que está en la reforma. Técnicamente no. Digamos que en el diseño institucional eso es una idea de un modelo parlamentario. A mí los modelos parlamentarios me gustan. Me gustan porque obliga a que el alcalde tenga que de alguna manera responder a las grandes mayorías de la ciudad. Que según el modelo parlamentario responderían a quienes están en el Consejo, ¿sí o no? Lo que pasa es que aquí no funciona así. Nuestros alcaldes quedan elegidos con una votación muy pequeña. En promedio, los alcaldes caleños quedan elegidos con el voto popular de menos del 15% del 100% de los caleños. Menos del 15%. Es decir, un alcalde termina representando un grupo chiquitico. Los concejales, yo fui en su momento la octava mayor votación de Cali. Yo no representaba ni siquiera al 1% de los caleños. ¿Sí? Esto lo digo es porque nuestro modelo democrático todavía es un modelo que está en proceso, que hay que mejorarlo. Es un modelo todavía muy pobre. Los concejales, la gran mayoría, por ejemplo, han logrado cooptar una cantidad de puestos de burocracia, 100, 200, 300 puestos, y con eso logran un caudal electoral que les permite dentro de sus partidos reelegirse, ¿no? Eso no significa que sean los que representen a la gran mayoría de la ciudad. En ese sentido, si el modelo es pasar a un modelo parlamentario, pero eso no va acompañado de una profunda reforma democrática, donde se permita que otras opciones lleguen y lo que se hace es cerrar para que sean los mismos partidos los que ganen, porque la reforma tiene ese venenito, ¿no? Cierra la posibilidad de que organizaciones alternativas puedan llegar, no me gusta. Si esto es un modelo que queremos cambiar a un modelo realmente parlamentario, me parece interesante, ¿sí? Porque sería interesante, por ejemplo, que quien no gane pase al Consejo y lidere la oposición, el control, me parece maravilloso, ¿sí? Pero el modelo nuestro no es ese. Esta mañana nada más un amigo que está trabajando en el Congreso me preguntaba cómo afectaría la reforma a los partidos en la elección de alcaldía. Yo le decía, mira, es que los partidos no definen en las elecciones de alcaldía. Cada concejal define con quién hace un negocio y los partidos saben eso y por eso terminan dando libertad. Ejemplo, Cambio Radical no tenía candidato oficial en las pasadas elecciones. El Partido Liberal aparentemente tenía un candidato que era Roberto Ortiz, pero vimos a todos los líderes del Partido Liberal en la candidatura de Mauricio Armitage. El Partido Conservador también tenía un candidato oficial, que era en su momento Carlos José Holguín, y los vimos a todos en la candidatura de Mauricio Armitage. Entonces, es una mentira donde en el papel puede ver con todo, pero la realidad política de la ciudad es otra. Y en ese sentido, creo que la reforma como está planteada no reconoce la realidad y no va a generar un cambio profundo. En esa forma, como Michel Maya ha estudiado la ciudad, ha estudiado las posibilidades, ¿qué ha estudiado para decirle, mire, yo soy alcalde y mi obsesión por Cali es solucionar tal problema? Lo que hay que decir es que
en 4 años lo que se puede hacer realmente es poco. Sí, normalmente nos gusta que nos digan que se va a solucionar todo. No, no es cierto, no es cierto. Miren, en 4 años hay un tema central que tal vez muchas veces no es muy visible, pero nosotros necesitamos solucionar el problema de abastecimiento de Cali de agua para los próximos 80 años. Nosotros necesitamos resolver ese tema. Y creo que eso pasa necesariamente por garantizar el abastecimiento desde la Salvajina. ¿Sí? Es un proyecto grande, pero es un proyecto trascendental para garantizar el agua de la ciudad para los próximos 80 años. Nosotros podemos tener problemas de vías, podemos tener problemas con el sistema de transporte masivo, con 1000 cosas, pero si no tenemos agua, la ciudad es inviable, número 1. 2, nosotros necesitamos solucionar el tema del transporte público. Pero venga, ¿sí? En ese problema del agua, usted me habla de la represa de Salvajina. Y está soñando usted con un, ¿cómo es? ¿Huitango? ¿Hidroituango? No, porque la represa ya existe, ¿sí? Simplemente es traerla desde allá, ¿sí? Es traerla desde allá. Eso serían más o menos, mal contados, unos 67 kilómetros de tubería. ¿Y por qué cree usted que no se ha hecho, doctor Mitchell, cuando esto se ha planteado por parte de los ingenieros de Cali? Usted lo sabe, don Humberto. Entonces, por eso es que me gusta tocar a fondo la llaga. Entonces, hay que decirlo, hay que claramente, no le conviene a quién. Hay unos intereses específicos, Miren, tanto así que la alcaldía de Mauricio Armitage acaba de gastar $20 millones filtrando agua del lecho del río. Eso no nos va a solucionar el problema, no, pero se hizo la inversión, es buenísimo. Y los que se ganaron el contrato, maravilloso por ellos, ¿sí? Pero no nos va a solucionar el problema del agua. Y lo mismo pasa, ¿no? Hay un montón de decisiones en Cali, en la ciudad, donde siempre están protegiendo unos intereses, siempre hay alguien pensando muy en el corto plazo, yo creería, ¿no? Muy en sus intereses particulares. Yo no creo que no haya que contratar, como pasó en la alcaldía de Antanas Mocos, ¿no? Que para evitar la corrupción no contrató. No, lo público, el Estado se pronuncia a través de la burocracia y de la contratación. No hay otra forma para que el Estado pueda tocar a la gente, ¿sí? Pero hay que ejecutarlo bien. Entonces yo creo que ha sido desidia, una sumatoria de intereses particulares, de corrupción. Algo que en Cali tienen los estudios desde hace más de 20 años, don Humberto, usted los conoce. Sí, claro, claro. Y no se ha hecho sabiendo que esa es la salida, simplemente porque hay otros intereses que han pesado más. Por eso es que lo grave es, para hablar en algunas frases que la comunidad entiende, es el anticipo lleva ya la comisión. Y entonces la comisión se paga con el anticipo y ahí es donde empieza el contratista a patinar y a no realizar la obra como debe ser. Pero lo ha dicho el doctor Mitchell Maya, esto aquí hay unos intereses que yo no sé cómo cualquier candidato, así sea usted, tienen muy buenas intenciones, pero ¿cómo se va a solucionar este problema? Para tocar el tema de cada programa que yo hago con alguna persona o algún líder, algún aspirante, decirle, bueno, y lo de la corrupción, hay que llevarla, como dijo Turbay, la corrupción, ¿cómo se va a controlar? Cuando usted pone una queja ante el ente de fiscalización y entonces aparece que el SAR anticorrupción está preso por corrupción. Aparece el cartel de la toga, aparece que el presidente de la Corte dice, si me voy yo, nos vamos todos. ¿Cómo se va a controlar esa situación en términos jurídicos, en términos generales, por un estudioso de los problemas de la ciudad como Mitchell Maya? Yo creo, don Humberto, que un día a la vez, es decir, no se va a poder cambiar todo. Pero yo creo que si hacemos 4 o 5 cosas bien hechas, se puede comenzar a cambiar la tendencia. Es decir, imaginémoslo un poco como un río muy, muy fuerte, muy, muy poderoso. No podemos cambiar el cauce de un momento a otro, ¿no? Porque hay una lógica, hay una cultura donde nosotros validamos la corrupción, ¿sí? Yo recuerdo mucho, yo llegué al Consejo de Cali sin prometerle ni un puesto, ni plata a nadie. Y llegué al consejo y un amigo que me ayudó mucho, hombre, Mitchell, la berraquera, te felicito. A las 2 semanas llegó un día a la oficina y me dijo, Mitchell, como ya ganaste, yo necesito pedirte un favor. Yo sí, claro, mira, es que yo tengo unas multas de tránsito, a ver si hablas con el secretario de tránsito para que... Y ya, pues hermano, pues yo voy a hablar con el secretario de tránsito, pero no creo que pueda hacer mucho, porque si existen las multas, pues habrá un plan de pagos. No, yo necesito es que me las eliminen. Vos ya sos concejal, solucioname eso. Le decía, hombre...
complicado. ¿Por qué? Porque pedimos hacia afuera unas cosas, pero hacia adentro pedimos otras, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es comenzar a cambiar la tendencia, trabajar muchísimo en educación, en formación. Creo que el tema educativo es trascendental, pero eso tiene que ir acompañado de otras cosas. Hay unos temas sentidos que tiene la comunidad que maltratan al caleño diariamente, me refiero específicamente a temas de movilidad, de transporte público, que llega la gente al trabajo ya de mal genio, ¿sí? Maltratada. El tema de seguridad necesita un plan de choque específico, pero además del plan de choque necesitamos trabajar las razones profundas. Y esto lo digo porque no se podrá cambiar todo, pero podemos comenzar a colocar, yo coloco el ejemplo como acupuntura, ¿no? Tocar unos puntos que comencemos a partir de eso a cambiar las cosas que están sucediendo. No va a ser la salida, la panacea, porque en 4 años no se va a lograr, pero sí se puede comenzar a cambiar el curso de las cosas. Creo que, y es lo que ha demostrado la historia y además los estudios, para cambiar una ciudad se necesitan en promedio 10 años. 10 años. Para el tiempo nuestro serían 3 gobiernos. Como aquí no hay reelección, toca entonces trabajar en pensar en un gobierno que comience a cambiar las cosas en un sentido y que el gobierno que siga trabajando en esa misma línea y un tercer gobierno que también recupere parte de lo que se ha trabajado en los 8 años anteriores. Porque nosotros sufrimos del síndrome de Adán, ¿no? El que llega cree que es el primer hombre, ¿no? Y que lo va a hacer todo por primera vez y que nada que lo que se hizo atrás funcionó o estaba bien hecho. O como nos pasó con Mauricio Armitage y con Rodrigo Guerrero, que finalmente no hicieron nada trascendental por la ciudad. Y entonces, por esa razón, usted dice que el señor Eder no podrá ser alcalde. Obviamente, como lo digo yo, ¿no? para adelantarme y que no tome simplemente como, uy, me tiró fue a la guerra. No, es que claramente no podemos aceptar en un momento, digo yo, invitación a nuestros televidentes que Guerrero, Mauricio, y entonces seguimos con lo mismo con el señor Eder. Pues yo lo que sí creo es que la fórmula que quieren repetir por tercera vez, que les funcionó con Rodrigo Guerrero, que les funcionó con Mauricio Armitage, yo no creo que les funcione por tercera vez. Es decir, yo creo que la ciudad ha venido aprendiendo. Creo además que, a diferencia de Mauricio Armitage, Alejandro Eder es un tipo que se ha dedicado a lo público, ¿no? Lleva un buen rato trabajando en temas públicos, ha estudiado los temas públicos, pero yo veo muy difícil que la ciudad vuelva a comprar ese producto electoral, esa misma historia, ese mismo modelo. Lo veo muy difícil. Ahora bien, la democracia da para todo, ¿no? Y muchas veces la democracia no elige a los mejores gobiernos, ¿no? Muchas veces podemos volver a equivocarnos, pero yo creía en principio que la ciudad no va a volver a comprar el mismo modelo por tercera vez. A ver, hay una situación que tengo que avanzar en el programa respecto a la realidad de lo que estamos viviendo, Michel. La realidad de lo que estamos viviendo en Cali es que ya la gente está pensando, no puedo salir. Esto se volvió que 3 atentados en un día, en una hora, matan al otro, matan al uno y bueno, nos encontramos con una situación de inseguridad muy tremenda. ¿Qué tiene pensado Michel con respecto a eso? ¿Dónde cree en su manera de estudiar la ciudad que radica esa inseguridad de Cali? No, yo creo que la inseguridad de Cali radica en 3 cosas muy importantes. La primera, Cali está en el centro de negocios de la ilegalidad del suroccidente colombiano. Es decir, Cali es la principal ciudad de negocios de la ilegalidad del suroccidente colombiano. Por el Pacífico, por el Cauca, por Nariño, por Chocó, por el Valle, ¿sí? Por lo que pasa en la zona montañosa. Este es el centro de negocios, este es el centro operativo. Y esto nos trae consigo que somos la segunda plaza, por ejemplo, de armas de América Latina. ¿Sí? La segunda ciudad donde más armas se pueden conseguir en América Latina es Cali. Y esto tiene un efecto necesario que afecta al resto de la sociedad. Hay un segundo punto, es que en Cali no hay una política pública de seguridad. No existe una política pública de seguridad. Y el tercero, es que Cali finalmente termina siendo una ciudad propicia para la delincuencia porque tenemos un nivel de pobreza y pobreza extrema, de desigualdad, que nos permite tener mucha población disponible para la criminalidad. Con esos 3 puntos claros, yo creo que hay algo, y es que todo gobierno tiene que trabajar en 2 aspectos. Uno, un plan de choque
que afecte y que permita efectivamente que la gente sienta una percepción de seguridad y paralelamente trabajar los asuntos de fondo. Hay unos asuntos de fondo que no dependen solo de nosotros, necesitamos el apoyo del gobierno nacional, pero hay otros asuntos de fondo donde la alcaldía no los ha trabajado durante más de 20 años. Nosotros aquí nos han vendido el muertómetro, ¿no? Y que si bajan las muertes violentas es porque estamos mejor, pero resulta que el atraco diario, el robo de celulares, que le meten a la casa a la gente, que se atracan los negocios, que le roban los carros, las motos. El robo de motos se ha incrementado en un 30% y hoy la moto es el principal vehículo de las familias caleñas, ¿no? Eso no se trabaja, ¿no? En ese sentido, creo que se necesita un plan de choque que permita que la gente se sienta más segura. Esto implica policías encubiertos, esto implica, miren, el 50% de las cámaras en la ciudad no funcionan. 50%, ¿sí? Y esto no es nuevo, llevamos más de 10 años con el 50%, ponemos más cámaras, pero el 50% de las cámaras no funcionan. Necesitamos un sistema de comunicación mucho más eficiente con la policía, necesitamos cualificar nuestra policía. Esto es algo, por ejemplo, que en Brasil lo hicieron y comenzó a funcionar. Si el municipio cualifica, pone recursos para cualificar a la policía puede tener más herramientas, no solamente la ausencia de motos, de carros, de armas y demás, sino también cualificarlos para que también sepan y trabajen más inteligencia. Cuando digo inteligencia no es que no es que sean más inteligentes, sino poder trabajar los temas de seguridad desde otros ángulos, porque hay que desarticular bandas y organizaciones, y muchas veces lo que terminamos haciendo es que las desarticulamos, pero terminamos generando un efecto de bola de nieve, que es lo que estamos viendo, de rencillas y ataques entre ellos, que termina generando una sensación de inseguridad y de disparos y de sicariato por toda la ciudad. Y cuando se desarticulan estas bandas, como se quedaron sin jefes, muchas de estas bandas terminan entonces montando banditas de apartamenteros y de robos a los negocios, que es lo que estamos viendo en la ciudad. Entonces creo que necesitamos un plan de choque que incluye policías encubiertos, mejorar nuestro sistema operativo, además de esto mejorar la percepción, identificar los puntos rojos y trabajar en esos puntos rojos, y paralelamente trabajar cualificación, inteligencia y las razones profundas de la criminalidad para reducir como esa población disponible que hoy termina siendo mucho más factible que termine en la delincuencia que tener una razón de fondo para trabajar y tener una opción laboral formal, ¿no? Que creo que es como el gran problema de fondo. El otro tema crítico de la ciudad, la movilidad. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Cómo piensa que solucionaría cuando el mío, pues que ya los buses se están varando, que ya los buses son los más accidentados? Toda esta situación, ¿cómo la ha analizado usted, que se ha dedicado a estudiar los problemas de la ciudad, para poder ser un buen alcalde, obviamente? Uy, don Humberto, el tema de movilidad en Cali es tan complejo porque, al igual que los otros temas, el tema de movilidad no le pusimos, no implementamos la solución cuando había que implementarla. Sistema de transporte masivo mío. El mío no va a recuperar los usuarios que hoy están en moto. Por lo tanto, el mío no tiene cierre financiero. No tener cierre financiero, el mío es inviable. Creo que es un error que la alcaldía de Mauricio Armitage está destinando recursos propios del municipio para tratar de salvarlo, porque no van a alcanzar, no alcanza. Yo creo que necesitamos reconocer que el sistema de transporte masivo no tiene cierre financiero, pedirle ayuda a la nación, buscar una forma de liquidación, y tenemos que replantear el modelo. Si yo lo que estoy planteando es algo que algunos podrían decir que es catastrófico, porque necesariamente tenemos que reconocer que no funciona, que no es financieramente viable, y no tiene sentido que el municipio se gaste 150 millones de pesos anuales de nuestro bolsillo para tratar de salvar algo que no funciona, cuando ya el mío se nos quedó pequeño. ¿Sí? Nosotros necesitamos claramente un tren ligero en la ciudad, un tren ligero además que cubra no solamente Cali, sino el área metropolitana, que cubra Yumbo, Cali, Jamundí, Candelaria, parte de Palmira, si fuera posible. Hay un tema de infraestructura vial que necesitamos solucionar. No tenemos los recursos para hacerlo, eso es lo otro. La realidad es que en 4 años no vamos a poder solucionar todo, pero hay unos temas básicos, como por ejemplo terminar la ciudad de Cali. Hasta que nosotros no terminemos la ciudad de Cali, esto no va a funcionar. Vayan a Valle Lili, vayan al Caney, Calicanto. Ustedes se encuentran, cuando van de sur a norte, se encuentran un parque maravilloso bloqueando, porque no hay paso. Si nosotros destrabamos la ciudad de Cali, creo que podemos comenzar a solucionar parte del problema de la movilidad. Si nosotros permitemos la conexión, por ejemplo, con Ciudad Bochalema, también esto nos puede ayudar a tener, no un anillo perimetral, pero sí al menos una ruta más al oriente de la ciudad que conecte el sur profundo con
con el oriente de Cali para conectarnos con la 70. Necesitamos terminar el puente que hace parte de las 21 megahoras de Chipichape. Terminar, por ejemplo, en el caso del sistema de transporte masivo, la troncal del oriente, que tengo entendido que en el plan de desarrollo del presidente Iván Duque quedó incluido. Necesitamos que el gobierno nacional nos ayude porque no tenemos recursos. En el sur de la ciudad, la gobernación viene avanzando en la doble calzada. Creo que eso nos va a ayudar muchísimo, pero no nos va a solucionar el problema de fondo. Necesitamos un modelo de planeación metropolitano que pasa necesariamente por el tren ligero. Todas estas cosas al tiempo no creo que lo alcancemos a hacer en 4 años, pero se podría dejar, por ejemplo, comenzar a solucionar el problema del sistema de transporte masivo, solucionar el tema de la ciudad de Cali, y si comenzamos, por ejemplo, a financiar entre todos los diseños del tren ligero, creo que la alcaldía siguiente, ¿sí? Y alguien podría decir, pero usted cómo va a hablar de la alcaldía siguiente cuando estamos hablando desde la elección. Es que así es, la realidad es que no, es muy poco probable que se alcance, porque no tenemos los recursos, y los recursos propios que teníamos ya los invirtió la alcaldía de Mauricio Armitage en el mío, y eso no nos va a permitir financiar las cosas que realmente necesitamos. A ver, en la parte final de nuestro programa le pregunto yo, doctor Mitchell, mire, el alcalde normalmente hace un guiño al Consejo para la elección del Contralor, control posterior, pero resulta que aquí nos muestran que en el caso de los israelitas, 7.000 millones de pesos se llevaron los israelitas y no ha pasado nada con el control posterior, no sé, los funcionarios responsables, quien firmó el cheque para que se llevaran 7.000 millones, no pasa nada. ¿Cuál es su pensamiento y qué guiño le haría usted entonces al Consejo con el Contralor? Bueno, hay dos cosas. Uno, cuando vemos por ejemplo el caso de Jafira Hasiba, que es el de los israelitas, que es de la estación Calima, que le cambiaron el nombre por Estación Paso del Comercio, que hoy existe, que terminó costando 5 veces más de lo proyectado, además de que se perdieron 8.000 millones de pesos, ¿no? Resulta que de alguna manera también hay una complicidad por acción o por omisión de la alcaldía y del presidente de la Junta Directiva de Metrocali, que en ese momento era Jorge Iván Ospina. La Contraloría le ha colocado una sanción, no, la Contraloría no, la Procuraduría le colocó una sanción a Barrera por la pérdida de estos recursos, pero de ahí en adelante no ha pasado nada y el señor Ospina quiere volver a ser alcalde. Yo creo que se necesitan órganos de control que hagan la tarea, que sean independientes, más no extorsionistas, porque puede pasar que siendo independientes terminen extorsionando a la alcaldía y terminen siendo socios de los negocios, ¿no? Yo le llamo cogobernar. Exactamente. Sí, cogobernar es una forma elegante, es una forma de elegante de decirlo. Pues entonces, sí, si el gobierno es corrupto, pues está siendo corrupto. Claro, exactamente. Entonces se necesitan órganos de control que realmente hagan el control, Y de nuevo, yo confío plenamente, y es lo que he visto, no solamente en Colombia, en el mundo, y los casos de estudio demuestran que si hay un gobernante que decide hacer las cosas distintas y pone unas reglas claras y las hace cumplir, efectivamente se puede reducir la corrupción, ¿sí? Entonces yo creo que depende muchísimo del alcalde que esté al frente de las decisiones. Y finalmente, la adjudicación de las licitaciones, esas licitaciones sastre, que ya se sabe quién se la va a ganar, ¿cuál es el control que usted ejercería como alcalde? A mí me gusta el modelo de pliegos tipo, que existan unos pliegos tipo que ya existen, hay una ley que ya permite algunos pliegos tipo, pero faltan, por ejemplo, para temas de salud, que por salud muchas veces también se pierde la platica en vacunas y cosas por ahí. Creo que debemos implementar los pliegos tipo, creo que debe haber mucha más información y publicidad de los contratos. Yo no castigo los contratos interadministrativos, porque creo que los contratos interadministrativos pueden ayudar a contratar cosas más rápidamente de lo usual, pero hay grandes contratos que se deberían hacer tipo a través de contratos de pliegos tipo. Pues para mí ha sido un placer presentar la candidatura oficial del doctor Mitchell Maya con el conocimiento que él tiene de la ciudad, como la ha estudiado. Y ya, pues esperemos que llegue, sigamos en la campaña. Yo lo invito a lo que decía mi abuela, hay que cacaraquear los huevos, y pues qué mejor que los medios de comunicación para que le den la oportunidad de usted exponer lo que hoy lo ha hecho a través del canal Cali TV y de 87.9 Super Estéreo. Le agradezco mucho, doctor Mitchell, gracias. Y mucha suerte en la campaña. Gracias. Creo que hemos mostrado que
tiene conocimiento, que tiene estudio respecto a lo que acontece en la ciudad de Cali en todos los temas. Nos vemos en 8 días cuando estaremos nuevamente aquí en el canal Cali TV, entre la verdad y la amistad. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad.